Estimados estudiantes de química, hoy realizaré un ejercicio de balance utilizando la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Dice lo siguiente este ejercicio, ¿no? Se hace estallar un cierto volumen de una mezcla de hidrógeno y oxígeno. El gas residual, que es oxígeno, al volver a las mismas condiciones de presión y temperatura, ocupa una cuarta parte del volumen primitivo. Calcular la composición de aquella mezcla, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio, y como les decía, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac, que nos dice que los volúmenes, ¿no?, en una reacción en estado gaseoso, los volúmenes se combinan de acuerdo a sus coeficientes estequiométricos, ¿no?, siempre y cuando la reacción se realice a presión y temperatura constante, ¿no?, como es en este caso, en este ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a proceder con la solución del problema. Nos dice que tenemos una mezcla, ¿no?, de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Esta mezcla gaseosa va a reaccionar y después que ha reaccionado nos dice que tenemos un volumen de un gas residual que es oxígeno, que ocupa una cuarta parte de este volumen inicial de la mezcla, ¿no?, de hidrógeno y oxígeno. Entonces, esto lo vamos a poner de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener un volumen B que va a representar, este volumen B va a representar el volumen de la mezcla de hidrógeno y oxígeno, ¿no? De este volumen B, cierto volumen X va a ser de hidrógeno y lo restante de oxígeno va a ser B menos X, ¿no? Ahí tenemos. Entonces se va a producir la reacción de hidrógeno con oxígeno y después de que se produzca la reacción, ¿no?, tenemos un gas residual, según el enunciado del problema, que es oxígeno y que ocupa una cuarta parte del volumen primitivo de esta mezcla, ¿no?, que va a ser un cuarto de este volumen B. Entonces, estos son los datos del problema. La interrogante nos está diciendo cuál es la composición de aquella mezcla. Entonces, nos está preguntando cuál es la composición de hidrógeno y de oxígeno en esta mezcla, ¿no? Vamos a determinar la composición en volumen. Entonces, ¿cómo determinamos esta composición en volumen, no? El volumen de hidrógeno es X y el volumen total es B. Entonces, la composición en volumen va a ser su volumen parcial, que es X, dividido entre el volumen total, que es B, por el 100%, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una ecuación que relacione X con B para poder encontrar el porcentaje de la mezcla, ¿no?, cuánto tenemos de hidrógeno y de oxígeno. Para lo cual, vamos a primero establecer cuál es la reacción química que se está produciendo, ¿no? O sea, aquí tenemos la reacción química, ¿no?, en donde está reaccionando hidrógeno con oxígeno en estado gaseoso y se está formando agua, ¿no? Esta agua que está formando no lo vamos a tomar en cuenta en el problema, vamos a asumir que es agua líquida, que no va a estar en el problema como gas, ¿no? Entonces, igualamos esta ecuación química, ¿no? Tenemos acá ya está igualado con un medio, ¿no? Entonces vamos a comprobar que está igualado. 2 hidrógenos en la parte de los reactivos y 2 hidrógenos en la parte de los productos, ¿no? Oxígenos vamos a tener en la parte de los reactivos un medio por 2, 1, y en la parte de los productos un oxígeno. Entonces, estamos comprobando que la ecuación química está igualada. Entonces, siempre que trabajemos con una ecuación química, tiene que estar igualada, ¿no? Entonces, como es en este caso. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular estequiométricamente cuánto va a reaccionar de oxígeno, ¿no? Acá tenemos que tener claro cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante, ¿no? Y todos los cálculos se hacen en base al reactivo limitante, ¿no? Si nos está diciendo que está sobrando oxígeno, ¿no?, entonces el reactivo en exceso es el oxígeno, porque nos está sobrando, ¿no? En el enunciado del problema nos dice que sobra oxígeno, ¿no? Hay un oxígeno residual, un oxígeno sobrante, ¿no? Entonces, el reactivo limitante tiene que ser el hidrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo en exceso, que nos va a sobrar, ¿no? Entonces, todo nuestro cálculo lo vamos a basar en el reactivo limitante. Es por eso, ahora que vamos a calcular cuánto de oxígeno reacciona estequiométricamente, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de la cantidad de hidrógeno que tenemos, ¿no?, la cantidad en volumen. Entonces, tenemos X, X representa la cantidad en volumen de hidrógeno, ¿no? X puede ser, una unidad de volumen puede ser centímetros cúbicos, puede ser litros, puede ser metros cúbicos, ¿no? Entonces, aquí lo estoy poniendo como centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, tenemos X centímetros cúbicos de hidrógeno, ¿no? Partimos de ahí, ¿no? Entonces, estequiométricamente, ¿cuánto a cuánto reacciona el hidrógeno con el oxígeno, ¿no? Entonces, 1 centímetro cúbico de hidrógeno va a reaccionar, según la estequiometría de la reacción, ¿no?, aquí vemos los números estequiométricos, ¿no?, 1 centímetro cúbico de hidrógeno reacciona con medio centímetro cúbico de oxígeno. Entonces, eso ponemos en estos factores de conversión, ¿no?
Entonces acá los centímetros cúbicos se van con los centímetros cúbicos de hidrógeno y tenemos cuánto está reaccionando de oxígeno. Hacemos el cálculo, va a ser 1 medio por X, 1 medio de X centímetros cúbicos de oxígeno reacciona, ¿no? Entonces la cantidad de oxígeno que está reaccionando. Ahora hacemos un balance al oxígeno, ¿no? La cantidad de oxígeno que tenemos en un principio, ¿no? ¿A qué va a ser igual? ¿No? Esta cantidad de oxígeno que tenemos en un principio va a ser igual a la cantidad de oxígeno que reacciona más la cantidad de oxígeno que nos está sobrando, ¿no? Entonces de ahí podemos despejar cuánto de oxígeno nos va a quedar al final. Entonces la cantidad de oxígeno que nos queda al final va a ser igual a la cantidad de oxígeno que tenemos en un principio menos la cantidad de oxígeno que ha reaccionado, ¿no? La cantidad de oxígeno estequiométrico que ha reaccionado. Entonces, eso lo plasmamos en una ecuación química, en una ecuación, ¿no? Entonces, el volumen de oxígeno residual, ¿no? Lo sobrante que nos queda, va a ser igual, como decíamos, al volumen de oxígeno que se tiene en un principio menos el volumen de oxígeno que ha reaccionado, ¿no? Que es la cantidad estequiométrica que ha reaccionado. Entonces, ahí podemos reemplazar según los datos que tenemos, ¿no? El volumen de oxígeno residual, lo que nos sobra, según el enunciado del problema, es esta parte, ¿no? Es 1/4 de B. Igual, el volumen de oxígeno inicial, hemos dicho que es, el volumen de oxígeno inicial que tenemos es B menos X, ¿no? B menos X. Este B menos X representa la cantidad de oxígeno que teníamos inicialmente, menos el volumen de oxígeno que ha reaccionado. Y el volumen de oxígeno que ha reaccionado, hemos dicho que es, según la estequiometría de la reacción, 1 medio de X. Entonces, es 1 medio de X. Listo, entonces tenemos esta ecuación. Ahora podemos hacer operaciones acá, ¿no? X menos 1 medio de X va a ser 3 medios de X, ¿no? Esto lo pasamos a este otro lado, se va a quedar con 3 medios de X. Acá tenemos B y este otro término de acá, 1/4 de B pasa al otro lado, entonces B menos 1/4 va a ser B menos 1/4, ¿no? 1 menos 1/4 es 3/4 de B. Entonces de ahí despejamos X, entonces X, ¿no? Simplificando aquí, 3 con 3 se cancelan, ¿no? 3 con 3 se cancelan, este 2 pasa a multiplicar, 2/4 de B, simplificando va a ser 1 medio de B. Entonces, X, no tenemos una relación entre X y B, es 1 medio de B. Es lo que buscábamos, ¿no? Para calcular el porcentaje de hidrógeno que se tiene en volumen. Entonces, ahora planteamos la ecuación, ¿a qué va a ser igual el porcentaje de hidrógeno? ¿No va a ser? Su volumen parcial sobre volumen total. Recordemos que el volumen parcial de hidrógeno es X. El porcentaje de hidrógeno va a ser su volumen parcial, que es X, dividido entre el volumen total, que es B, multiplicado por 100. Entonces, aquí estamos poniendo esa ecuación, ¿no? El porcentaje de hidrógeno va a ser X, dividido entre B por 100. Y hemos encontrado una relación de X con B, ¿no? X es 1 medio de B. Entonces, en vez de X ponemos 1 medio de B, dividido entre B, los volúmenes se cancelan, ¿no? Y tenemos 1 medio de B por el 100%. 1 medio de B, 1 medio es 0,5 por 100, va a ser 50%. Esta es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? Tenemos 50%. Lo restante tiene que ser oxígeno, o sea, lo restante al 100% va a ser oxígeno, lo restante al 100% es 50%. Entonces, las respuestas, ¿no? ¿Cuánto tenemos en la mezcla inicial de hidrógeno y oxígeno? Tenemos 50% de hidrógeno y 50% de oxígeno, ¿no? Este porcentaje es en volumen y con esto se acaba el problema.